va a ser 1/2, 2u menos 3u a la u medio. Y aquí en estas derivadas nos va a dar el exponente. Tenemos el 2, el exponente es 3. Luego la variable sería u. Al exponente 3 le restamos un entero y nos queda con exponente 2 por la derivada de u con respecto a u, que sería 1 menos 3. Ahí ya terminé de derivar. Ahora me queda nada más hacer las multiplicaciones y simplificar nuestro resultado. Aquí es 2 por 3, nos da 6. Entonces vamos a tener 6u al cuadrado menos 3 sobre 2 que multiplica a 2u al cubo menos 3u a la 1 media. Podemos dejar así la respuesta o dejarlo expresado el denominador como la raíz cuadrada. No sé cómo la dejaron ustedes. ¿Hay alguna duda con esta derivada? No, todo bien. Bueno, ya calculé la primera, que es derivada de y con respecto a u. Pasamos a la siguiente función y me dice que tengo que derivar a u con respecto a x. Entonces calculamos derivada de u con respecto a x y la función es derivada de x al cuadrado menos 1 con respecto a x. Entonces aquí nos salen dos derivadas, que sería derivada de x al cuadrado con respecto a x menos derivada de una constante con respecto a x. La segunda derivada nos da 0 y la primera derivada nos da 2x. Entonces ahí ya terminé también. Ya tengo las dos derivadas. La regla de la cadena me dice que para obtener lo que es nuestra derivada de y con respecto a x, tengo que calcular la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Y ya tengo esos dos datos. Entonces ya puedo hacer la sustitución para ver cómo me queda mi derivada. Derivada de y con respecto a x es igual a 6u al cuadrado menos 3 sobre 2 que multiplica a 2u al cubo menos 3u a la 1 medio. Eso es lo que vale mi derivada de y con respecto a u. Y la derivada de u con respecto a x vale 2x. Entonces vamos a multiplicar lineal, numerador por numerador, denominador por denominador. Fíjense que aquí tengo un 2 en el numerador con un 2 en el denominador. Los puedo cancelar porque están multiplicando. Entonces me va a quedar nada más 6u al cuadrado menos 3 que multiplica a x, o si quieren realizar la multiplicación de una vez término a término, también se puede hacer de una vez, sobre 2u al cubo menos 3u elevado a la 1 medio. No sé si hasta este paso alguien tenga alguna duda. No, profesorita, no. No. Bueno, entonces lo que sigue es realizar la sustitución, porque ya terminamos de derivar, ya hicimos la sustitución de cada una de las derivadas, entonces ahora vamos a sustituir los valores que nos dan al principio, que sería el valor de u. Este que tenemos aquí es lo que vamos a sustituir. U es igual a x al cuadrado menos 1. Entonces, para que todo me quede en término de la x, porque eso es lo que me están pidiendo, la derivada de y con respecto a x, tenemos que sustituir en donde aparezca la u, vamos a poner x cuadrada menos 1. Entonces, nuestra sustitución nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos 6, dice u al cuadrado, pero u vale x cuadrada menos 1.
menos 3, y eso lo vamos a multiplicar por la x. Y mi denominador, hacemos también la sustitución, es 2u, pero u vale x cuadrada menos 1 y está elevado al cubo, menos 3u, que es x cuadrada menos 1, y todo esto está dentro de una raíz o dentro del exponente a la 1/2, no sé cómo lo quieran ver ustedes. Entonces, ahí ya hice la sustitución. Podemos realizar la multiplicación en el numerador término a término para observar cómo se va a ir desarrollando. Y en el denominador, elevar los binomios al cubo, que sería nuestro primer binomio para poder hacer o simplificar cada una de nuestras multiplicaciones. Entonces, nuestro numerador, ¿cómo nos va a quedar? Sería 6x al cuadrado menos 6, y este menos 3, y esto lo vamos a multiplicar por x. O si ya lo hicieron directo, pues también. Y en el denominador tenemos que desarrollar el binomio al cubo. ¿Se acuerdan cómo desarrollar el binomio al cubo? Sí, yo sé. ¿Cuál es la fórmula entonces para el binomio al cubo? El primer término elevado al cubo. Primer término elevado al cubo, o sea que es x al cuadrado elevado al cubo. Ajá. Más, Más el triple producto del primer término elevado al cuadrado por el bueno, segundo. nada más que aquí realmente sería menos porque el signo es menos. Ah, sí, Menos, pero así es la fórmula. ajá, sí, el triple producto del primero, Ajá. Al cuadrado primero al cuadrado por el por segundo. el segundo. El siguiente es viceversa. Es la viceversa. Triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Nada más que ahí ya no va a entrar. Lo voy a reescribir aquí abajo porque si no, no me gusta que quede a medias. En el numerador serían 6x cúbica menos, hacemos la resta que es menos 6 menos 3 me da menos 9. Menos 9x. Entonces en el denominador teníamos 2, es x cuadrada al cubo, menos 3 por x al cuadrado por 1, más 3 por x al cuadrado por 1 al cuadrado, menos el segundo al cubo, que sería 1 al cubo. Ahí ya desarrollamos el binomio al cubo. Ahora vamos a multiplicar el binomio por este menos 3 y nos va a dar menos 3x al cuadrado más 3. Y todo esto está elevado a la 1/2. ¿Sí? No sé si vamos bien hasta ahí. Sí, sí, sí. Entonces, la derivada de y con respecto a x, y el numerador ahorita lo vamos a seguir escribiendo igual, que es 6x cúbica menos 9x. Y vamos a desarrollar esos exponentes y a multiplicarlos de una vez por el 2. Entonces, aquí tendríamos, es x al cuadrado elevado al cubo, se convierte en x a la ¿cuánto? ¿Qué pasa cuando los exponentes están X elevados a quinta, otro? ¿no? ¿Cuánto, Ivo? X quinta. No. Cuando tengo un exponente elevado a otro Ah, sí, sí. exponente,
Se multiplican. Se multiplican. La sexta, perdón. Sería sexta. Entonces, si lo multiplico por 2, es 2x sexta. Menos x al cuadrado elevado al cuadrado me da x cuarta y serían 3x cuarta. Más 3x al cuadrado. Ah, perdón, pero me falta multiplicarlo por 2. Aquí sería 6 y el otro también es 6. Recuerden que tenemos este 2 aquí y hay que multiplicarlo de una vez. Luego tenemos menos 1 al cubo por 2 serían menos 2. Menos 3x al cuadrado por 2 menos 6x al cuadrado. Y 3 positivo por 2 sería más 6. Y ahora sí, ya estamos reduciendo términos y esto está elevado a la 1/2. De tal forma que tenemos aquí 6x cúbica menos 9x y vamos a ver qué términos podemos simplificar. X sexta queda igual, x cuarta también, pero el de x al cuadrado se pueden cancelar ya que están haciendo operaciones contrarias. Y este menos 2 más 6 los podemos restar, de tal forma que nos queda 2x sexta menos 6x cuarta más 4 elevado a la 1/2. Y listo. ¿Puedes subir, por favor? Es que hay una parte que no sé dónde me perdí, pero a mí no me da el mismo resultado. Más arriba. Te perdiste cómo. Esto lo voy a borrar porque es lo mismo que pusimos abajo, ¿eh? No sé si está bien ahí, Andrés, o lo pongo mal. No, más arriba, tantito, por favor. Ok, sí, cuando pasa de y de x igual a 6u cuadrada menos 3, cuando lo Ujú. baja, si se da cuenta, lo pasa sin el cuadrado. Solo pasa como 6u. Ah, Se le tienes olvidó el razón, cuadrado. Andrés. Nos comimos el cuadrado. Entonces sería en el numerador nada más desarrollar ese binomio al cuadrado. Aquí tiene razón Andrés en la observación que acaba de hacer. Desarrollamos el binomio del cuadrado y sería el cuadrado del primero es x cuarta. Menos el doble producto del primero por el segundo, que serían 2x al cuadrado, más el cuadrado del segundo, que sería 1. Y todo esto multiplicado por la x. Entonces aquí, nuestro numerador nos queda 6x cuarta menos 12x más 6 menos 3. Y es 6x cuarta menos 12x y 6 positivo menos 3 nos da más 3. ¿Alguna otra duda? El denominador también no me sale igual, pero estoy viendo si me equivoqué yo o no. ¿O qué otro número me comí? Bueno, en lo que checamos qué número hace falta ahí, el proceso de la regla de la cadena, ¿le entendieron o qué es la parte que están teniendo dudas? Porque creo que derivar lo están haciendo bien. La parte que se le está complicando es a la hora de simplificar el resultado, me parece. O no sé si estoy mal. Es correcto. Entonces, no estamos fallando en cálculo diferencial, ¿en qué estamos fallando, Daniel? Daniel también dice que está en lo correcto. Aritmética, ¿no? Sí, aritmética. ¿Y cuál es la diferencia?
¿Mande? ¿Cuál es la diferencia de qué? Entre aritmética y cálculo. No entendí la pregunta, Freddy. ¿Cuál es la diferencia entre aritmética y cálculo? Pensaba que eran sí lo mismo. Pues cálculo es la parte de las derivadas y la aritmética es la parte de simplificar tu resultado. Que técnicamente aritmética lo viste desde secundaria, si no es desde primaria. Ok. ¿Podría bajar tantito, porfa? Sí, Andrés. Ok, ya vi el problema. El Ajá. 2 no multiplica a toda la ecuación. El 2 solo multiplica a la u al cubo. Entonces, cuando eleva El la u 2 al cubo, lo multiplica une a con lo la de u menos al 3. cubo. Sí. Y cuando lo pasa, lo pone como que multiplicar a todos los elementos y no, solo multiplica a la u al cubo. Ajá. A ver, ¿cuál es el último? Menos 3u, que sería a El- partir de aquí, ¿no? Ajá, eso Estos va fuera últimos. del corchete. Ok. Entonces, a ver. Agregamos el 2 hasta aquí. Entonces aquí nos va a cambiar y sería 2 6 6 3 por 2 son 6x al cuadrado, hasta más 6. Cuarta al cuadrado menos 2. Estos últimos dos números nos queda como menos 3x al cuadrado más 3. Y entonces nuestro resultado nos queda como 2x sexta menos 6x cuarta. Y las x al cuadrado se van a restar, pero no va a desaparecer. Nada más nos quedaría como más 3x al cuadrado. Y tenemos menos 2 más 3 va a ser 1. Sí, y ya nada más como último, cuando corrigió el numerador, se le fue una X. Ah, La X que Chihuahua. estaba multiplicando. ¿Cuál x? Esa X queda, ay no, no tengo cómo señalarlo. 6x Cuando, cuarta, 12x más ajá, 6x. afuera del corchete hay una X que no baja. Sí. Solo eso, y ya. Ay, Dios Jesús. Creo que me quedé con Pero, hambre el día de hoy. sí. Entonces aquí en el numerador colocamos la x que nos dijo Andrés y sería 6x quinta menos 12x al cuadrado más 3x. Sí, eso tengo. Ahora sí ya quedó igual. Pues yo ni idea de cómo lo hice. Bueno, pero díganme ustedes, ¿qué es lo que se les complica cuando están simplificando? Porque simplificar solamente es realizar multiplicaciones, realizar sumas, Creo que el desarrollarse, profe, por completo a la hora de simplificar. desarrollar, pero pues, o sea, al desarrollar te refieres a realizar las operaciones, ¿no? Ajá, Puede ser como en el caso de ahorita que al tener tantos números, pues eso se nos haga no difícil, sino que se nos pase alguna letra. exactamente. Ay, no, el segundo ejercicio, el B, está horrible. Ay, el Pues segundo es yo que tengo duda, profe. el segundo era con tres variables, me parece. Ya no Sí, solamente está dos, horrible, sino No, con tres. da un número enorme. Ya no pueden Dime, simplificar más de sale que tantas de la X que mitad. eran. ¿qué pasó, Ivonne? Que no escuché. Ah, el segundo yo tengo duda. ¿En la respuesta o Em, para simplificar? ajá, más que nada, sí, más que nada en eso. Me revolví Bueno. mucho y al final. Sí, me imagino porque eran tres variables, entonces ya, si miren aquí, se me fueron unas las letras que nada más eran dos. Ahora con tres tenemos que tener un poco más de cuidado a la hora de hacer la sustitución.
De este problema ya nadie tiene alguna duda para que pasemos al segundo. No, profe, ese ya no. No, ya está todo bien. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente, que era ya con 3 variables. Vamos a checar si me dictan cuál era. Lo dicto. Ajá. Y igual a u sobre u al cuadrado menos 1. Y igual a u al cuadrado menos 1. No, ajá, u sobre u al cuadrado menos 1. Ah, u sobre u Sobre al cuadrado u menos al 1. cuadrado menos 1. Donde u es igual a x al cubo menos 6x cuadrada menos 8x. Ah, ¿solo eran 2 términos? Como dos términos, ¿no? Sí, o sea, 2 funciones, y u. Ah, sí. Pensé que eran 3. ¿Ese es el que tienen dudas? Sí, es que empieza a desarrollarlo. No, pensé que era el otro, el que son 3. Pero a ver, le voy a poner aquí ejemplo 2. Entonces, a ver, vamos a ver. El procedimiento ya lo saben, ¿no? Derivar a y con respecto a u, derivar a u con respecto a x. Me van dictando ustedes cómo queda la primera derivada. Derivada de y con respecto a u. Aquí tenemos, voy a escribirla, permítame tantito, u al cuadrado menos 1 con respecto a u. Ahora sí, los escucho. ¿Cómo voy a derivar esa función? La regla de la división de u sobre v. U sobre b. Entonces, ¿qué me dice la fórmula de u sobre b? No me digan la fórmula, sino ya con los valores que tenemos ahí. Ok. U al cuadrado menos 1 Ajá. por derivada de u menos u por derivada de u al cuadrado menos 1. Ajá. Y todo eso sobre u al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces ahí nos dictó Andrés la fórmula de u sobre b. Dentro de esa fórmula aparecen 2 derivadas más, derivada de u con respecto a u, y aquí tenemos otra derivada que tenemos que separar, que sería derivada de u al cuadrado con respecto a u, y la derivada de una constante con respecto a u. Entonces, ¿cómo nos va a quedar aquí? Tenemos nuestro numerador que sería u al cuadrado menos 1, ya que la derivada de u con respecto a u es 1, menos u, y aquí nos quedan 2 derivadas, que sería derivada de u al cuadrado con respecto a u, menos la derivada de u, perdón, de 1 con respecto a u, y todo esto sobre u al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. La primera derivada observamos que es una b a la n y la segunda es la de la constante, entonces nos da 0. Tenemos u al cuadrado menos 1 menos u que va a multiplicar. ¿Cuánto me da la derivada de u al cuadrado? Dos u 2u. por 2u derivada de u. por la derivada de u que sería 1, ya que es con respecto a la misma variable. Entonces lo vamos a omitir. Y listo, vamos a desarrollar esta multiplicación para ver si hay términos que se puedan simplificar. Entonces me queda u al cuadrado menos 1 y esta u negativa va a multiplicar al 2u y sería menos 2u al cuadrado y todo esto sobre u al cuadrado menos 1 al cuadrado.
Entonces, ¿qué me queda, perdón, de resultado? Tenemos el 2u al cuadrado negativo con el u al cuadrado positivo. ¿Cuánto me va a dar ahí? Menos u cuadrada menos u sobre u cuadrada menos 1 al cuadrado. Menos u al cuadrado menos 1 sobre u al cuadrado y al menos cuadrado. 1 al cuadrado. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bueno, hasta ahí ya terminamos esta derivada. Vamos con la siguiente función, que sería derivar a u con respecto a x. Derivada de u con respecto a x. ¿Cuánto vale u? Sería derivada de x cúbica menos 6x al cuadrado menos 8x con respecto a x. Si separamos cada una de las derivadas, me queda derivada de x cúbica con respecto a x. Menos 6, derivada de x al cuadrado con respecto a x. Menos 8, derivada de x con respecto a x. Derivamos cada una de las funciones, o cada uno de nuestros términos más bien, y me queda 3x al cuadrado. Menos 2 por 6 son 12x menos 8. Ahí ya tengo la segunda derivada. No sé si hasta ahí estamos bien o hay alguien que tenga alguna duda. De mi parte todo bien. No, ahí va bien, profe. Eso va. Entonces, la derivada de y con respecto a x, sabemos que es la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Otro dato que vamos a necesitar es el valor de u, que es x cúbica menos 6x al cuadrado menos 8x. Entonces empezamos haciendo la sustitución en la fórmula para la derivada de y. Y la primera derivada nos dio menos u al cuadrado menos 1 entre u al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y esto se va a multiplicar por 3x al cuadrado menos 12x menos 8. Pero sabemos que u vale este valor que tenemos acá. No sé cómo trabajaron ustedes, si primero hicieron la multiplicación de las fracciones y después sustituyeron, o primero sustituyeron y después hicieron la multiplicación. Nos tiene que dar el mismo resultado. Yo primero multipliqué las fracciones y luego sustituí. Y de hecho primero determiné u cuadrada porque el resultado, o sea, la multiplicación de las fracciones te da puros valores de u cuadrada. Entonces es más fácil si de una vez haces la sustitución. Correcto. Entonces, vamos a hacer lo que dice Andrés, que es más sencillo, como vamos a sustituir por u al cuadrado, primero saber cuánto vale u al cuadrado. Entonces, nos va a quedar como u al cuadrado sería elevar x cúbica menos 6x al cuadrado menos 8x al cuadrado. Entonces, tenemos ahí un trinomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla el trinomio al cuadrado? No me sé la norma, pero sé que todos los factores tienen que multiplicarse, así que lo que hice fue que agarré el primero y lo multipliqué por los 3, luego agarré el segundo y lo multipliqué por los 3, luego agarré el tercero y lo multipliqué por los 3, y ya luego simplifiqué. Ay, Andrés, Andrés. ¿Y qué pasó con el álgebra que vieron en primero? Perdón. No Me hay de fallé. Entonces, ¿ninguno se acuerda cómo desarrolló un trinomio al cuadrado? Ah, sí, profe, agrupa primero los dos términos y los transforma en un binomio, ¿Cómo por así grupo decirlo. primero? Sí, o sea, haz de cuenta que A es x al cubo menos 6x al Ajá. cuadrado, eso es A.
y b es menos 8x. Daniel, no, siguiente pregunta. Y ya lo hace como un binomio al cuadrado. Esa es una manera fácil de hacerlo. Qué bárbaros son. Los voy a reprobar porque no se acuerdan cómo desarrollar un trinomio al cuadrado. Tengo que elevar cada uno de los términos A, B y C al cuadrado. Y luego voy haciendo la multiplicación, el doble producto de A por B, el doble producto de A por C, más el doble producto de B por C. Y eso es todo lo que tienen que realizar. Entonces los voy a También se puede escribir hacer como le aquí. dije, ¿no? Ay, qué bárbaro. Se los En voy a teoría. escribir aquí. La fórmula es A más B más C elevado al cuadrado. Entonces elevo al cuadrado cada uno. Y luego hago los dobles productos, más el doble producto de A por B, más el doble producto de A por C, más el doble producto de B por C. Y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer para el trinomio al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar de acuerdo a la fórmula y sería U al cuadrado es igual a, tenemos X cúbica elevado al cuadrado, más tenemos menos 6X al cuadrado elevado al cuadrado, más C al cuadrado que sería menos 8X elevado al cuadrado, más doble producto de A por B. ¿Cuánto vale A? Es X cúbica por B, que es menos 6X al cuadrado, más el doble producto de A, que es X cúbica, por C, que es menos 8X. Continúo aquí abajo, Justin, tu micro. más el doble producto de B por C, menos 6X al cuadrado por menos 8X. ¿Listo? Ya tenemos todas las operaciones de acuerdo a la fórmula. Ahora vamos a realizar esas multiplicaciones. X cúbica al cuadrado sería X ¿qué? Sexta. X sexta. Menos 6X al cuadrado elevado al cuadrado me va a quedar como positivo. 6 por 6 son 36. X al cuadrado sería X cuarta. Más 8X elevado al cuadrado sería 64x cuadrado. 64X al cuadrado. Más por menos me da menos. 2 por 6 son 12. Y tenemos X cúbica. Nunca toqué Mila. X cúbica por X al cuadrado. X quinta. X quinta. No sabemos cómo se activó Justin, pero solamente escuchábamos ruido. Más por menos nos da menos. Y tenemos 2 por 8, 16. Y sería X a la ¿cuánto? Cuarta. X cuarta. Luego aquí menos por menos me va a dar más. 2 por 6 por 8. ¿Cuánto sería? Tenemos 2 por 6, son 12 por 8. O 8 por 6 y luego por 2, 96, como ¿no? guste. ¿Cuánto? 96. 96. ¿Cuánto? Es que está 96. muy fallando mi internet, no escuché bien, ¿qué? 96. Ah. 96. Gracias. Escuchaba yo 46 y yo dije, ay, no. Y aquí sería X cúbica. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna duda? Ninguna duda. Entonces, ahora solo nos falta reducir términos semejantes. Aquí tenemos, nada más tenemos X cuarta con X cuarta que podemos reducir. Entonces, U al cuadrado sería, voy a ordenarlo, X sexta, luego menos 12X quinta, X cuarta son 36, menos 16. Nos va a dar más 20X cuarta, luego sigue X cúbica, y la X al cuadrado que serían 64X al cuadrado. ¿Así te acabó tu multiplicación, Andrés? Sí.
Sí, confirmo. Bueno, ya tenemos el valor de u al cuadrado. Entonces, no sé si hay alguna duda o ya pasamos a la sustitución aquí en nuestra función. Ya sustituí. Bueno, tendríamos derivada de y con respecto a x. Vamos a hacer la multiplicación de término a término. Y nos va a quedar menos 3x al cuadrado que multiplica a u al cuadrado. Menos, por menos me va a dar más 12x que multiplica a u al cuadrado. Más 8u al cuadrado. Luego sería menos 3x al cuadrado más 12x más 8. Eso es nuestro numerador, ¿no? Vayan checando que no me coma ninguna letra, porque si no, aquí sí nos va a partir el queso. Eso sí. Sí. Ahora, el denominador, no sé si lo desarrollaron o lo pusieron así y hasta el final desarrollaron. No, no lo desarrollé, de hecho, al final lo dejé nomás expresado. Bueno, a ver, vamos a dejarlo así. Es u al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Es que el Andrés amaneció bravo. ¿Cómo amaneció bravo el Andrés? ¿Ya lo revisaron? ¿Si vamos bien? ¿No me comí ninguna letra? Sí, todo Gucci, todo Gucci. Bueno, entonces ya hicimos la multiplicación. Ahora nos falta hacer la sustitución del valor de esta u al cuadrado, que ya sabemos cuánto vale. Entonces, aquí sí nos va a entrar en un solo renglón, ¿eh? Va a tener que ocupar dos. Sería menos 3x al cuadrado, por lo que vale u. Y tenemos u que es x sexta menos, bueno, ya es u al cuadrado más bien, menos 12x quinta más 20x cuarta más 96x cúbica más 64x al cuadrado. Ivonne, no sé qué duda era la que tenías, si vamos bien hasta ahí o por Sí, ahí todo está tu bien. duda. Sí, es que digamos que ya al desarrollar más abajito me revolví con los números. Sí, es que Más sí que son nada fue bastantes. eso. Ajá. Ya ves, Ah, como bueno. recomendación, lo que hice fue los desarrollé sin ponerlos dentro del paréntesis. O sea, primero como que desarrollé el primer monomio, Lo por así hiciste por decirlo. separado. Ajá. Ajá, los desarrollé y ya luego sumé y ya lo que me iba dando ya lo estoy anotando directamente en la fracción Sí, también para puede ser no una opción confundirme. para no confundirse con tantos numerajes, porque sí está bastante largo el valor de la u al cuadrado. Aquí continuamos más 96x cúbica más 64x al cuadrado. Luego tenemos más 8 y otra vez colocamos la u, que es x sexta menos 12x quinta más 20x cuarta más 96x cúbica más 64x al cuadrado. Y ya los otros términos ya no tienen a la u, entonces ya nada más sería menos 3x al cuadrado más 12x más 8. Entonces tenemos que hacer la multiplicación de este 3x al cuadrado negativo por cada uno de los términos dentro del corchete. Luego el 12x por cada uno de los términos del corchete. Y luego el 8 por cada uno para hacer la reducción de términos. Y todo esto está dividido entre u al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Entonces sería
x sexta menos 12x quinta más 20x cuarta más 96x cúbica más 64x al cuadrado. Eso es lo que vale u al cuadrado menos 1 y todo elevado al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿Qué? Bueno, a ver, los que no hicieron la tarea o que no la entregaron, hagan la multiplicación de los términos que están en el numerador y reduzcan términos para ver cómo nos queda. Voy a ir por un vasito de agua y ahorita regreso. ¿Sale? La profe va a tener que llenar un garrafón para que le dé tiempo. Eso iba a decir. Nada más un vasito de agua y ahorita me dicen cómo van. Pero Ok. tenemos que multiplicar cada uno de los términos de afuera del paréntesis. Pues Andrés ya lo tiene ahí la multiplicación, también Ivonne, entonces ahorita checamos cómo van.
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Niños, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? Todavía no. Yo acabé mi. Ya acabó Hola, hola. Nelson. Sí, hola también. También. ¿Alguien más ya terminó? ¿Se está compartiendo pantalla? No, quité la pantalla. Ah, no, internet se puso No, lento, quité la se- pantalla. bueno. Silencio incómodo, por favor. Pero es que solo dos han terminado, los demás no sé. Los demás ni sé si lo están haciendo o nada más están esperando ver la respuesta. Yo ya terminé, creo. Un poco de ambas. Bueno, ¿Verdad? ahora sí estoy bien. Un poco de ambas. Porque lo hice, Sí, pero yo no sé si creo. estoy bien. A ver, vamos a ver la respuesta y a ver si tendríamos lo mismo todos. Miren, la niña andaba en la cocina. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Y me van diciendo ustedes cómo les quedó ya simplificado en el numerador. Es decir, ya hechas las multiplicaciones y sumados términos semejantes. Tanto número de hambre, ¿va? Entonces, no sé si ya ven mi pantalla ahí. Ya se ve. Bueno, entonces, ¿cómo les quedó el numerador? Menos 3x octava A ver, a la, menos a la 8. Ujú, 3x a la 8. ujú. Más 48x7 a la 7. Pero esa ya sería la respuesta ya después de hacer la multiplicación y simplificar términos, ¿o me está dando cada una de las multiplicaciones? Ah, ya, todo. Directo, profe. Le Ah, ahorro el bueno. trabajo. Sí, mis. Entonces es menos 3x a la 8 y luego, Más 48x a la 7. ajá, Menos 196x a la 6. ajá, Menos 144x a la 5. Más 1120 a la cuarta. A la 5, a la cuarto, a la 4. Se me lengua la trama. Ándale. Más 1536x a la 3 o 1500. cúbica. Ajá, Más 509x cuadrada. ajá,
menos 12x más 8. Más 8. ¿Están de acuerdo con sus compañeros los demás? Completamente de acuerdo. Sí. Sí. Entonces, el denominador, pues no tenemos términos los cuales podamos simplificar. Entonces, nuestro Ese sí denominador, queda. ajá, Se queda igual, ¿no? sí, sería x sexta menos 12x quinta más 20x cuarta más 96x cúbica más 64x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Yo hasta ahí lo dejé. Ahí esa fue mi respuesta. ¿Y los demás? Ivonne, tú también lo dejaste así, Sí. ¿verdad? Sí, pero tenía mal en unas multiplicaciones. Es que me revolví con mucho número, pero ahorita lo volví a hacer y hasta ahorita que llegué. Bueno, hasta ahí podemos dejarlo para simplificar, porque en el numerador no puedo sacar término común, no puedo factorizar por término común para ver si puedo simplificar con el denominador, ya que el último término es más 8. Entonces, realmente el problema en la parte de las derivadas no estaba difícil, solamente que sí estaba muy largo para hacer la sustitución. Aquí podemos aplicar lo que hizo, por ejemplo, su compañero Andrés, de realizar las multiplicaciones de manera independiente y después realizar la sustitución para no perdernos con tanto numeraje. Esa sería una opción. No sé qué dudas tengan ahí. Pues creo que por el momento no, solamente que a la hora de desarrollarse, pues ahí a mí sí se me dificulta un poco. Además está largo el proceso, algo largo. Sí, depende de las funciones, pero la mayoría de las funciones sí están bastante largas. Más si es de tres. Correcto. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda aquí. Aquí no. Pues, no. No sé si alguien revisó el resultado que viene en el libro. Para los que Sí. tienen el libro. ¿Eso se da en el libro? Sí, Lo solamente que hubiera nos deja la dicho respuesta hasta el... antes, profe. Sí, pero el libro no hace la conversión de términos a X, sino que deja la respuesta hasta aquí. Solamente lo que hace es factorizar el signo del numerador para que me den positivos y afectarlos por el segundo término. A ver, vamos a ver. ¿Qué ejercicio es? Es el ejercicio 5 Sí, de, del 30, capítulo del 4. 30. Ajá, correcto. Capítulo 4. En el libro les marca la respuesta así. Vamos a poner aquí. Como aquí tenemos los dos signos negativos, vamos a factorizar el signo y sería u al cuadrado más 1. Y el signo menos que estoy factorizando lo voy a afectar por este término de acá, de tal forma que me va a quedar los negativos 8. positivos y los positivos negativos. 8 más 12x menos 3x al cuadrado y todo sobre u al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esa es la respuesta que marca el libro. Sí.
No sé si alguien tenga otra duda que quiera preguntar, porque yo tengo una, pero no sé si alguien tenga una más importante. A ver, ¿tú tienes qué? Es que ya no escuché bien. Una duda. Ah, dime. El ejercicio A de la segunda, las derivadas de función implícita, Ajá. es x más y sobre A x ver, menos y igual a dame x. chance. Tantito. ¿De este problema hay alguna duda? Si no, para pasar a la duda que tiene Andrés. Pues ahorita ya no, profe, en ese ejercicio ya no. A verdad, ya vieron que como no lo hicieron, no saben ni cuáles son sus dudas. Ah, conste, profe, conste. Conste, conste. De mí no me andar hablando. Pues sí, ¿Y yo pero soy ¿por el qué no me bravo? entregan la tarea, pues? A ver, ahora sí, Andrés, dime qué ejercicio es. Es el ejercicio A, es x más y sobre x menos y igual a x. X más Y. ¿Qué más? Sobre x menos y igual a x. Es que se escucha una música de fondo y no, Perdón, mi vecino le encanta poner música para todos. X más Y sobre X menos Y igual a X. Sí. ¿Y cuál es la duda? ¿El resultado? ¿Cómo hacerlo o cuál? Sí, el resultado. Bueno, las funciones implícitas, recuerden que tenemos que derivar a X y vamos a derivar a Y utilizando las fórmulas que ya vimos. Pero también hay una fórmula más sencilla, que no se las dije, pero que también se puede utilizar para calcular las derivadas implícitas, que consiste en Y', que sería la derivada de Y con respecto a X, va a ser igual a signo menos la derivada con respecto a X sobre la derivada con respecto a Y. Es decir, derivo toda la función con respecto a X y Y la tomo como constante y pongo el resultado en el numerador con signo negativo. Luego derivo la función con respecto a y tomo a X como constante y lo pongo en el denominador. Vamos a realizarlo así. Mi función entonces es X más Y entre X menos Y igual a X. Si la derivo con respecto a X, o sea, f de X, ¿cuánto me va a dar? Tengo que aplicar U sobre B y aquí voy a igualar a 0. Entonces tengo derivada de X más Y sobre X menos Y menos X con respecto a X. Este estaba sumando, lo pasé al otro lado de la igualdad restando. ¿Y cuánto nos queda esta derivada? Sería U sobre B, X menos Y, por la derivada de X con respecto a X, que va a ser 1, ya que aquí tengo derivada de X más Y con respecto a X, menos X más Y, por la derivada de X menos Y con respecto a X, y aquí ya no entró, lo voy a poner aquí abajo. Menos derivada de X con respecto a X, y los primeros dos términos son divididos entre B al cuadrado, que sería X menos Y al cuadrado. Aquí f' de X me va a quedar como X menos Y, la derivada de X con respecto a X es 1, la derivada de Y con respecto a X va a ser 0 porque la estoy tomando como constante, menos X más y hacemos lo mismo, derivada de X con respecto a X es 1, menos 0, entre X menos Y al cuadrado, menos 1. Es X menos Y
menos X menos Y X positiva con X negativa se cancelan y me queda menos 2Y sobre X menos Y al cuadrado menos 1. Si dejamos como una sola fracción, me queda entonces X menos Y, este al cuadrado, perdón, va afuera. Y sería menos 2Y menos X menos Y al cuadrado. Esa sería mi derivada con respecto a X, tomando a Y como constante. No sé si se entendió aquí o tienen alguna duda de cómo resolví la derivada con respecto a X. Yo no tengo dudas. Bueno, entonces me falta calcular la derivada, pero ahora con respecto a Y. Empleamos lo mismo, solamente que ahora voy a derivar a Y y la X es la que voy a volver constante. O sea, voy a derivar con respecto a Y. Ay, Daniel, de veras, ¿qué sentido? Bueno, entonces ya tengo f de x, vamos con f de y aplicamos lo mismo, que sería la función es derivada de, ¿cuánto vale la función? Es x más y sobre x menos y menos x, y ahora la derivada es con respecto a y. Quiere decir que también tengo que aplicar u sobre b porque la y se encuentra en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, tenemos x menos y por la derivada de x más y con respecto a y menos x más y por la derivada de x menos y con respecto a y. Todo esto entre b al cuadrado, que es x menos y al cuadrado. Y nos queda menos derivada de x con respecto a y. Recuerden que con este método la x se vuelve constante, entonces es 0, y nos queda x menos y, aquí derivada de x con respecto a y va a ser 0, y derivada de y con respecto a y va a ser 1, menos x más y pasa lo mismo, derivada de x con respecto a y es 0, menos derivada de y con respecto a y me va a dar menos 1 entre x menos y al cuadrado. De tal forma que me queda x menos y, menos por menos me da más, entonces me queda más x más y. Entonces aquí la que se cancela es la y en el numerador, que está negativa y que está positiva, y me queda 2x sobre x menos y al cuadrado. Según la fórmula que les acabo de poner para calcular la derivada de y con respecto a x, o sea, y', es igual al valor de la derivada de f de x, pero cambiándole el signo, entre el valor de la derivada con respecto a y. Entonces, ¿cuánto me dio mi derivada con respecto a x? Sería signo menos, y me dio menos 2y menos x menos y al cuadrado sobre x menos y al cuadrado. Y en el denominador ponemos lo que vale f de y, que f de y sería 2x sobre x menos y al cuadrado. Voy a afectar este signo por los términos del numerador. Y me va a quedar menos por menos, sería más 2y más x menos y al cuadrado. Sobre x menos y al cuadrado entre 2x sobre x menos y al cuadrado. Hacemos extremos por extremos y medios por medios.
y me va a quedar tanto el numerador como el denominador multiplicando por la misma cantidad que sería x menos y al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta va a ser 2y más, ahí puse 2 veces más. Tengo 2y más x menos y al cuadrado sobre 2x. Y esa es la respuesta. ¿Tus dudas, Andrés? No, pues es lo mismo que tengo. ¿No te usarías esa respuesta? No, o sea, no tengo dudas, sí, ese es mi resultado. Ah, Pero pues yo no lo resolví así, pero pues llegué no, a lo porque mismo. este método se los acabo de mostrar ahorita. Sí, es que no estaba muy seguro de mi procedimiento, porque primero me confundí, se me olvidó que o sea, que uno, bueno, que dx sobre dx es igual a uno, y como normalmente lo anulo porque normalmente multiplica el uno, pues se me Ajá. olvidó. Y cuando me di cuenta de que no había puesto esos unos, dije, ¿qué onda, qué onda, qué onda? Y regresé a mi procedimiento y pues no estaba seguro de si sí estaba bien o no. Generalmente esta fórmula es más sencilla. En este caso se tuvo que hacer u sobre b para los dos términos, pero no sé, alguien más que lo haya resuelto por el otro método, si tiene alguna duda. Si no, ahorita lo resolvemos por el otro método y nos tiene que dar la misma respuesta. ¿Quedó claro esta nueva forma de resolver las derivadas implícitas? Sí. Tengo que la función igualarla a cero y después derivar. Primero calculo derivada con respecto a x y la otra variable se vuelve constante y cuando derive a y, la variable x es la que se vuelve constante para obtener los valores de f de x y de f de y. Y simplemente acomodo mis términos en una fracción y esa sería mi respuesta. Aquí lo que está ayudándoles es que ya no tienen que hacer despejes, que también es otra cosa que les cuesta mucho, ¿verdad? Mejor Sí, quedémonos sí. con esa, profe, con esa fórmula. Ya, no se hace despeje ya con eso. Entonces, no sé si hay alguna duda. La fórmula es para funciones implícitas, ¿verdad? Funciones implícitas, correcto. Ujú. Y anoten bien la fórmula porque cuando lleven matemáticas para ingeniería 1, que es lo que antes se llamaba cálculo vectorial, van a ver derivadas, se llaman parciales. Y también hay derivadas parciales implícitas y es la misma fórmula que se va a utilizar. O sea, ustedes en cálculo vectorial o matemáticas para ingeniería 1, lo que van a llevar es otra vez como que si estuvieran viendo cálculo diferencial, solamente que ya no van a ser dos variables, van a ser tres o más variables. Ya están trabajando con el plano de 3 dimensiones. Qué feo. Sí, entonces no se salvan de las derivadas, siguen viendo derivadas. Y matemáticas para ingeniería 2 es prácticamente ecuaciones diferenciales. Nada más que les cambiaron el nombre. Y es aquí donde me pregunto si escogí bien la carrera. Sí, está padre. Pero es prácticamente aplicar todo lo que ya vieron ahorita. Entonces, al menos hasta cuarto no se salvan de derivadas y de integrales. Bueno, ¿y ahorita qué vamos a ver? Ahorita pues ya terminó la clase, ya faltan 5 minutos. No sé si alguien tenga alguna duda.
Los escucho, no sé si alguien tenga alguna duda. Está bien, profe. No. Bueno, ya no nos dio tiempo de ver todo sea brega. Sí, Daniel. Nos faltó ver lo que eran las derivadas de orden superior para las funciones implícitas. Entonces ya no nos va a dar tiempo porque ya nos quedan 4 minutos. Ya lo vamos a ver para la siguiente clase. Bueno, gracias. Entonces, niños, recuerden, pónganse a practicar su aritmética, sus despejes, factorización. ¿Qué otra vimos ahorita? Multiplicación de fracciones,